Buenos días, bienvenidos a Conversaciones. Hoy estábamos deseando tener esta conversación con Pedro García Aguado. Pedro García Aguado es un referente en superación profesional, superación personal, muy conocido, haber sido ganador olímpico de waterpolo y por su participación en Hermano Mayor, Supervivientes y tantas otras cosas que ha hecho Pedro García Aguado. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Podría ser el ejemplo de inventé yo la hiperactividad, ¿no? Me ha tocado hacer muchas cosas, la verdad. Has hecho muchas cosas, pero a día de hoy, ¿quién es Pedro García Aguado? Sí, sí. Hombre, es difícil definirse, ¿no? Pues si definimos quién soy por lo que hago, ¿no? Pues soy un conferenciante que intenta ayudar a las personas contándoles lo que aprendió o lo que aprendí de errores y sobre todo también de aciertos, ¿no? De haber quedado campeón olímpico, campeón del mundo, ¿no? Y cómo eso te puede ayudar en tu día a día, ¿no? Escogiendo ciertos ítems que cuento y que he aprendido. Soy una persona a día de hoy que ayuda a los demás, sobre todo en el tema de las adicciones, por haberme recuperado de una y haber hecho un tratamiento que yo le llamo de alta exigencia, que me ayudó a prepararme para una vida donde las drogas existen y ya no son para mí, ¿no? Y no las echo de menos. Y bueno, Pedro, pues ahora soy un padre de familia con dos hijas ya mayores, 27 y 24 años. Pues a nivel personal creo que soy una persona tranquila a la que le queda mucho todavía por aprender. ¿Y cuál es el peor momento y cuál es el mejor momento de tu vida y qué has aprendido de ambos? Qué interesante. Bueno, el peor momento, he pasado varios malos momentos, ¿eh? No podría decirte el peor, pero he pasado varios malos momentos. Entre ellos, cuando estaba en la cresta de la ola, el peor momento era no disfrutar de aquello y estar siempre con una ansiedad y con una tristeza y con una frustración que no sé, digamos, que no tenía que ver con lo que estaba pasando en mi vida real, ¿no? Entonces eso es desagradable, ¿no? Esa incoherencia en lo que estoy consiguiendo a cómo me estoy sintiendo, ¿no? Malos momentos también en la juventud, en la infancia, diría, o en la adolescencia, ¿vale? Aquí en Madrid, bueno, pues por situaciones que ocurrieron, cambio de la estructura familiar, cambio de colegio, miedo en tener que cambiar de colegio y que una pandilla de rockabilly del barrio de San Pol de Mar me amenazaran de muerte con 12 o 13 años, ese momento, y no compartirlo con nadie porque no sabes que lo puedes compartir. Un mal momento fue también, pero que luego se convirtió en positivo, darme cuenta que tenía que parar y cambiar de hábitos. Y decidí, bueno, con ayuda de mi madre y de mi padre y de mi exmujer por aquel entonces, meterme en un centro de drogodependencia, ¿no? Y recuperarme. Y de hecho, pues eso, una cosa muy negativa, se ha convertido, digamos, en el motor de mi vida, ¿no? Que es después de 21 años haber ayudado a mucha gente y haber aprendido que las drogas no son para mí, ¿no? Entonces, buenos momentos, pues cuando soy capaz de mirar atrás y decir, joder, lo que he pasado, lo que he conseguido y todavía estoy en pie, ¿no? Buenos momentos cuando las cosas no van como tú quieres y eres capaz de darle la vuelta al argumento. Entonces, de esos momentos ha habido muchos en mi vida. ¿Y qué enseña más, una derrota o una victoria? Fíjate que yo hablo mucho de lo que en mi caso me enseñó la derrota del deporte, ¿no? En aquellos tiempos, Barcelona 92, perdimos la final, perdimos el oro, fíjate, lo digo ahí cuando realmente ganamos la plata, pero no es lo que pasa, sino la lectura que sacas de lo que pasa. Pero bueno, perdimos la plata y de ahí yo aprendí muchas cosas que hoy en día traslado, ¿no? Entonces, del fracaso o de que las cosas no vayan como tú quieres, porque también es importante utilizar un lenguaje que no te machaque, ¿no? Yo no creo que con 23 años por haber perdido una final, bueno, no una, ya habíamos perdido unas cuantas antes, Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa, por perder una final o varias finales estés fracasando, sino que las cosas no van como tú quieres, eso te haga peor, ¿no? Entonces lo importante es lo que aprendimos y lo que aprendí yo en esos momentos, pero es curioso que siempre hablamos de cuánto se aprende del fracaso, ¿no? Y además hay una frase, ¿no? Así como muy, muy prepotente, ¿no? Que dice, o ganas o aprendes, ¿no? Pero claro, cuando tú triunfas, lo malo es que no te das cuenta o no te paras a pensar qué has hecho para llegar al triunfo. Entonces parece que no sacas ninguna lección y todo lo contrario. Si fuéramos capaces de ver todo lo que hay detrás del éxito, del esfuerzo, de la superación, del trabajo en equipo, del cambio de hábitos, del cambio de mentalidad, del levantarte y el caerte y volverte a levantar,
y lo bien que has hecho las cosas para llegar al éxito, en este caso una medalla de oro, ¿no? Yo lo pongo en ese caso. Si hablásemos de otro aspecto, otro entorno de trabajo, pues tendríamos que ver qué estrategias has seguido para conseguir los objetivos, ¿no? O doblar los objetivos. Yo creo que del éxito también se puede aprender. Así que para mí se aprende tanto de que las cosas no vayan como tú quieres, como de conseguir tus objetivos. Antes has hablado de la adicción que tuviste, ¿no? ¿Cómo definirías adicción y adicto? Es fácil decirlo porque yo llevo mucho tiempo trabajando en eso y además con el traje de adicto, ¿no? Adicto es una persona que es incapaz, ¿vale? Incapaz de controlar un deseo irrefrenable de evasión. Fíjate cómo lo digo. ¿Y cómo te puedes evadir? A través del consumo de sustancias, tanto legales como ilegales, y hoy en día a través del uso abusivo de tecnologías, ya sea con juego online, ya sea con pornografía, ya sea con videojuegos, ya sea con redes sociales, ya sea con todo ese entorno digital que hay ahí. Entonces, ¿qué le pasa al adicto? ¿Por qué la adicción se considera, según la Organización Mundial, una enfermedad? Que es lo duro, que la gente lo entiende y utiliza muy mal la palabra. Adicción significa la necesidad. Fíjate, cuando juzgamos a alguien, coño, es que no se puede controlar, no tiene fuerza de voluntad. No. Podríamos decir que un adicto es una persona que cuando está consumiendo y ha desarrollado adicción, la fuerza de voluntad no existe, ¿no? Entonces, adicción es la necesidad de consumir una sustancia para calmar el malestar que provoca no consumir esa sustancia. Adicción es una necesidad fisiológica, psicológica y a veces incluso dicen que espiritual. De tomar esa sustancia, y el ejemplo está muy claro, los que hayan nacido, hayan vivido en la época de los 80, la heroína, el heroinómano no se chutaba para meterse un gran festival, si asociamos las drogas con diversión, fiesta, placer, sino para calmar el malestar que le provocaba no tener su dosis. ¿Cuál era ese malestar? Vómitos, contracciones, sudores, temblores. El alcohol, por ejemplo, tiene un síndrome de abstinencia muy fuerte que se llama delirium tremens. De un síndrome de heroína no muere nadie, de un síndrome de abstinencia del alcohol sí que muere la gente. Entonces, fíjate, cuando tú entiendes esta definición de adicción, puedes mirar de otra manera a la persona adicta, ¿vale? Sin culpabilizarle, sin juzgarle tan duramente, y entendiendo que hasta que no haga un tratamiento, siempre va a tener esa necesidad de consumir. Ahora estamos en la época de las tecnologías, la adicción se refiere ahora a adicciones comportamentales, una nueva clasificación. Necesidad de hacer o practicar una actividad, realizar una actividad, ya sea lo que he dicho, jugar, consumir pornografía, compras compulsivas, videojuegos, redes sociales, tal, repetir o hacer esa actividad para calmar el malestar que me provoca no hacer o repetir esa actividad. Y hablando de adicciones, a veces nos tomamos un poco en broma el tema del workaholic, ¿no? ¿Realmente existe una enfermedad de adicción al trabajo? Qué importante también saber distinguir entre uso-abuso y adicción, ¿no? Entonces, habrá personas que por circunstancias de su vida encuentran una satisfacción mayor en estar trabajando que en su vida, ¿vale? Me voy a poner como ejemplo. Yo en los últimos años he trabajado mucho y estoy trabajando mucho y paso muchas horas y días fuera de casa, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no me permite quizás pararme a veces a sentir algunas emociones. Entonces, puede que esté huyendo de esa, puede que esté teniendo una conducta evitativa a través del abuso de trabajo. ¿Quiere decir que yo dependo del trabajo? No, porque yo dejo de trabajar un mes, por ejemplo, que lo hago, y no tengo síndrome de abstinencia. No estoy triste, no estoy deprimido, no estoy enfadado, no estoy con una situación inestable, ¿no? Echando de menos el trabajo. Ahora bien, una persona que cuando deja de trabajar empieza a sentir ese síndrome de abstinencia manifestado en lo que te he dicho, diferentes emociones, diferentes estados de ánimo e incluso sensaciones físicas de decaimiento o de enfado, puede que haya desarrollado esa dependencia. Entonces necesita trabajar o echarle tantas horas de trabajo para calmar el malestar que le provoca no estarlo. Entonces está utilizando el trabajo, no drogas ni nada, simplemente el trabajo, el estar conectado al trabajo, el high que te pone el trabajo aquí arriba, para no sentir esas emociones. Te está desarrollando o ha desarrollado una conducta evitativa. No quiero vivir la realidad o la normalidad, sino en el trabajo me siento bien. Y sí que existe. Existe. Entonces, sí, cuando un líder detecta que un empleado tiene o un compañero tiene esa enfermedad, ¿cómo le ayuda? Qué buena. Fíjate, podríamos hablar de diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo del que tuvimos nosotros. Yo he tenido muchos entrenadores, ¿no? Pero tuvimos uno especialmente que tenía un mandato.
que era sacar resultados a corto plazo. Le contrataron en el 91, en el 92 había los Juegos Olímpicos en Barcelona, Juegos Olímpicos de país. Veníamos de sexto puesto en el 88, ese tío tenía que mejorar ese puesto, si no tenía que justificar. Entonces, ese líder, ¿tú crees que si yo hubiera sido, yo qué sé, un workaholic o que el deporte hubiera sido mi adicción, a lo mejor si hubiera sido un tío sin principios, le hubiera dado igual? Es más, en mi caso, yo reconocí que tenía un problema, no un problema, que tenía un consumo esporádico de una sustancia ilegal que era la cocaína cuando me iba de fiesta, ¿no? Me retiró del equipo, me pasó unos controles, pero me volvió a incorporar al equipo porque sabía que yo era muy importante dentro de aquel equipo, ¿no? Entonces, no importó tanto que yo hiciera eso, sino que él necesitaba un equipo potente, ¿eh? Yeah. En el trabajo lo mismo. Yo sé que tú trabajas 16 horas, me da igual, yo quiero que tú, que eres un tío que rinde muchísimo, me saques el resultado. Líderes éticos, líderes no éticos. Tendríamos esa distinción, ¿no? Entonces, el líder ético diría, tío, tú tienes un problema. A expensas de jugarme mi resultado, no te quiero, necesitas, o te voy a dosificar el trabajo. Pero habrá otros que digan, no, macho, este es un fiera o esta es una fiera y quiero que trabaje 18 horas, me da igual su salud, porque lo que importa son los resultados. Entonces hablaríamos de líderes éticos o líderes no éticos. Tú trabajas mucho con padres Sí. y con sus hijos. Sí. ¿Cuál es el mayor error que cometemos los padres? Fíjate, más que trabajar, les comunico cosas. Porque el trabajo se lo dejo a los pedagogos, a los psicólogos, a los educadores sociales, a los y las trabajadoras sociales. Porque creo que ellos se han formado para eso, ¿no? Yo he tenido la suerte de aprender haciendo un programa de tele donde descubrimos que había una problemática dentro del ámbito del hogar, ¿no? Y que esta problemática, yo con el tiempo ya me formé un poco para a ver qué pasaba y no tanto enfocarme en el tratamiento de los chicos y las chicas, que muchos no tenían psicopatologías ni patologías ninguna, sino era el origen o el resultado de cómo educaban sus padres o cómo sus padres acompañaban en ese proceso de maduración, ¿no? Entonces dije, oye, ¿por qué no centrarnos un poco en padres y madres, ¿no? Y entonces descubrimos que uno de los mayores problemas que existe, claro, que se hace mal, ¿vale? Vamos a decir que se hace mal. Pero no es que se hace mal, que con todo el amor del mundo se hace, pero no se consigue el resultado adecuado. Es la sobreprotección. Padres y madres en la actualidad piensan que sus hijos o sus hijas no van a ser capaces de salir adelante y entonces facilitan en exceso todo lo que es el proceso de maduración. Entonces, esos chicos y esas chicas criados en esa sobreprotección, te diría, los males que más afectan luego al comportamiento de los chicos y de las chicas es la sobreprotección y la incoherencia educativa. Entonces, te permito hacer todo lo que quieras, pero de golpe y porrazo me pongo en ser un padre autoritario, una madre autoritaria. Entonces, esos chicos y esas chicas crecen con una disonancia, ¿no? Que dicen, no entiendo cómo me tengo que comportar, ¿no? Entonces, el peor modelo educativo que existe, la peor manera de acompañar, y esto no estoy diciendo que no queramos a nuestros hijos, hay que quererles con locura, pero un educador lo dice muy bien, quererles de forma ordenada. ¿Qué significa de forma ordenada? Porque te quiero, te voy a negar cosas. Porque te quiero, te voy a enseñar el principio de realidad que yo sé que te va a molestar, que es que, hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera, las cosas no son como tú quieres. Ni van a llegar en el momento que tú quieres, ni de la forma que tú quieres. Eso no quiere decir que no te esfuerces y que te rindas a la mínima, todo lo contrario. Ahí te estoy enseñando a gestionar la frustración y a perseverar. Cuando yo no hago esto, mi hijo o mi hija va a crecer en un mundo irreal. Y cuando las cosas no vayan como quiere, si no tiene habilidades para resolverlo, va a actuar con violencia, pero no es una persona mala. Pero el comportamiento que va a tener va a ser dañino, se veía en el programa que hacía de Hermano Mayor. Con lo cual yo te diría la sobreprotección y la incoherencia educativa son los peores modelos de acompañamiento. O sea que has ayudado mucho a adolescentes, a sus padres y también a centros escolares. ¿Qué rol tiene aquí o en qué está mejorando el centro escolar? ¿Qué visualizas? Centros escolares que siguen como antiguamente, la letra con sangre entra, todos los niños y las niñas ahí en fila, una pizarra, el profesor tiene la verdad, ya chirrían un poco. Entonces, lo bueno que ha habido en algunos cambios en el colegio es colegios que trabajan por competencias, colegios que no miran tanto el resultado, sino más el recorrido, el esfuerzo, las habilidades, los talentos, y ponen foco en eso. Entonces entienden que no todos los niños y las niñas van a aprender de la misma manera y que no todos van para ingenieros, pero sí que todos y todas valen para algo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental entenderlo, cambiar esa mirada hacia los chavales y hacia las chavalas. Yo soy un ejemplo. Mi hija
pequeña es un ejemplo. Mi hija pequeña no iba bien por el sistema educativo normal hasta que encontró lo que se le daba bien. Ella tiene talento para el dibujo, para el espacio, para el diseño. Yo no tenía ni idea, ni idea. Yo creí que iba a ser un zote como yo. Que luego yo tampoco soy un zote, porque yo tengo otras habilidades. Pero quizá las matemáticas no se me dan bien, pero se me da bien el lenguaje. No se me dan bien otras cosas, ni la física ni la química, pero sociales y el inglés se me da bien. Bueno, entonces, entender que se le da bien a tu hijo o a tu hija o al alumno favorece que ese niño y esa niña no sea un fracaso escolar o no abandone escolarmente. Entonces, hay colegios que detectan esto y acompañan para que esos chicos y esas chicas aporten valor a la sociedad haciendo lo que han venido a hacer este mundo. Yo lo definiría con un libro que me encantó a mí y me cambió la vida, se llama El elemento, de Sir Ken Robinson, que es que habla de chicos y chicas que no iban bien en el sistema educativo, pero que tenían talento y que luego triunfaron en la vida haciendo aquello que habían venido a hacer. Tú hablas muchísimo en tus libros y en tus comentarios y colaboraciones en prensa de las redes sociales, Pedro. Sí. Las redes sociales tienen las dos caras de la moneda, ¿eh? Entonces, ¿en qué nos pueden beneficiar y en qué cosas tenemos que controlar para que nuestros adolescentes, nuestros hijos triunfen también? La forma de mirarlas y de hablar de ellas. O sea, un niño o una niña de 14, 15 años no puede pensar que tiene 15.000 amigos porque tiene 15.000 seguidores. Porque es una persona que con 15, 14, 13, 16 años genera un contenido interesante que gusta a sus compañeros y sus compañeras y le siguen 15.000 personas. Entonces, la canción aquella de Yo quiero tener 1.000.000 de amigos de Roberto Carlos hizo mucho daño, porque nadie puede tener 1.000.000 de amigos, nadie puede cuidar ni estar con 1.000.000 de amigos. Entonces, la forma de hablar de las redes sociales es lo primero que tenemos que cambiar. Cuando tú le pones un smartphone a tu hijo o a tu hija, un teléfono inteligente, decirle, vas a tener seguidores, gente que se interese por tu contenido y hablar realmente de eso. Y luego decir, oye, ¿qué cosas buenas hay en las redes sociales? Oye, pues yo a lo mejor me nutro de contenido, de valor que ofrecen otras personas, porque como te digo, han nacido para esto. Y han nacido para entretener, han nacido para formar, han nacido para compartir, han nacido, pues, y esas redes sociales son las que habría que seguir. Volvemos a lo mismo, yo soy muy partidario de no juzgar, en este caso las redes sociales, sino el individuo, la responsabilidad de cada individuo. Es decir, las redes sociales son lo que son, tienen sus algoritmos, tienen su forma de funcionar en el cerebro de las personas, pero no en todos los cerebros van a funcionar de la misma manera. Entonces, la misma red social a un hijo le puede afectar como buscando el refugio en todo aquello que ve y querer estar ahí dentro y no fuera. Entonces aquí podemos tener un uso problemático de las redes y en otro que dice yo me nutro en las redes sociales o soy también un productor de contenido en redes sociales, con lo cual me nutro, me gano la vida y ya está. Lo importante es el individuo cómo reacciona ante eso, porque si no, no podríamos hacer nada en esta vida si solo señalamos lo malo de las tecnologías en este caso. Son las malas las drogas, es malo el alcohol, son malas las drogas, tal. La gente siempre señala fuera, ¿no? ¿Qué problema tengo yo con eso? Soy yo el que tiene que cambiar. Es increíble. Me acuerdo de Hermano Mayor, que nadie apostaba por algunos chavales y llegabas tú y podías hasta solventar la papeleta, ¿no? Imagino que sería a la par satisfactorio y durísimo para ti, ¿no? ¿Qué lectura sacas con los años de Hermano Mayor? Al principio me desbordó Hermano Mayor a mí porque yo no tenía la preparación adecuada para intervenir familiarmente, sí para ayudar a adictos a recuperarse desde una silla de terapia o para prevenir adicciones, que era un poco el eslogan como me vendió el programa, pero realmente era intervención familiar en mayores de edad, 18 y 23 años de situaciones muy complicadas. A mí me ayudó mucho y el éxito estaba en ese cambio de mirada, decir, este chico no es malo, este chico tiene razones para estar enfadado, lo que no está sabiendo es gestionar lo que le ha pasado. Y lo que hay que corregir su comportamiento. Es más, no me dejaba la tele directamente decirlo, pero yo con la mirada, con la forma de hablarles, validaba. No siempre, porque de cara a la tele no podías validar la emoción de un tío que acaba de pegar a su padre. Ya. Pero sí que yo en algún momento le decía, entiendo que te das razones para estar enfadado. La directora me decía, no lo digas yo, diga, córtalo, pero este chico tiene que entender que yo le entiendo. Pero que le entienda no significa que le vaya a permitir. Y yo creo que el éxito estaba en eso. Te comprendo, pero como te estás comportando, que estás perdiendo toda la razón. Porque algunos chicos y algunas chicas tenían razones para estar enfadados, ¿eh? Lo que les había pasado en sus hogares, lo que habían hecho sus padres, con todo el amor del mundo, pero lo que habían provocado era ese comportamiento tiránico, sin llegar a ser tiranos. Entonces, el éxito estaba en descubrir ese niño dolido o esa niña dolida que estaba utilizando las peores herramientas para pedir ayuda, que era a base de gritos, de portazos, de golpes o incluso del consumo de algunas sustancias.
Entonces, cuando yo descubrí que había que mirarles de otra manera, empecé a disfrutar más de acompañarles a eso. Evidentemente había casos que en una intervención de 10 días no consigues muchos cambios y volvían a las andadas, pero si tenemos que ver si el programa fue exitoso por eficacia y estadística, te diría que el 85%, 85 familias, yo acompañé a 100, 85 familias tiraron para adelante. Porque la problemática era ajustar esas emociones y enseñarles a que, aunque tenían razones para estar enfadados, no les daba derecho a ser crueles. Coño, cuando recibían eso, pero claro, había que darles un poquito de caña, eso también era bueno. Y tú cambiaste la vida de muchos chavales y sus familias, pero ¿qué te cambió a ti ese programa? Pues mira, me cambió sobre todo la mirada hacia mis hijas. Mm. Yo proyectaba al principio, no sobre la mayor, porque la mayor en este caso se llevaba siempre el apelativo de niña redonda, gira, no da problemas, y la otra la cuadrada. La pequeña decía, Rolling Stone. no puede ser, claro, digo, no puede ser que yo esté tratando con estos y me salga esto. Claro, no me estaba saliendo eso. Ella me estaba haciendo ver lo que yo tenía que aprender de lo que aplicaba con ellos, aplicarlo con ella. Ese entendimiento, esa comprensión, pero hija, ¿tú qué necesitas de mí? Y lo que necesitaba era un cambio de mirada. Decís, papá, yo no he venido a fastidiarte este mundo, yo estoy expresando mis emociones, y luchando contra una situación que tú y mi madre me habéis provocado porque es hija de una segunda relación mía, con una separación, con mi tratamiento por drogas. Ya tenía, 3 añitos, pero ya veía que ahí no funcionaba, su madre y yo no nos hablábamos, entonces ha crecido con eso hasta que encontró su sitio. Entonces a mi hermano mayor me enseñó a eso, a que, bueno, no sé si es una teoría filosófica, Rousseau y otro filósofo decían que o vienes con el mal, ¿no?, genéticamente, Sí. o el mal se produce por el entorno, por la educación, por las vivencias, ¿no? Yo soy más de la segunda parte, es decir, los niños y las niñas no son malos, no somos malos en esencia, en naturaleza. Entonces nos vamos acondicionando al sitio en el que vivimos y a veces tenemos comportamientos que son corregibles. Y entonces ese cambio de mirada hacia mi hija no es mala, mi hija no me está fastidiando la vida. Joder, a mi hermano mayor me lo enseñó. Pues si podía hablarles a ellos con esa tranquilidad, porque no lo podía hacer con mi hija, ¿no? Y entonces me enseñó eso, hermano mayor, a tratar a mi hija de mejor manera para entender su talento y a validarla y a corregirla el comportamiento, pero validar sus emociones. Tenía razones también para estar enfadada. Qué bueno. En esta aventura de la vida de Pedro también ha pasado por política. Fuiste director de Juventud, ¿no?, de la Comunidad de Madrid con Ayuso. Sí. ¿Qué pudiste aportar y qué aprendiste de ello? La gente sabe poco de ese episodio mío, pero fue una oportunidad, ¿vale?, muy buena, en un momento muy convulso, ¿vale? Yo vivía en Barcelona, allí había una serie de movimientos, un cambio social hubo ahí. Yo noté, ¿vale?, en Barcelona, de ser una ciudad de acogida a ser una ciudad hostil, ¿vale? No por la gente, sino por el tema político. Entonces, bueno, yo me posicioné en contra de una serie de ideas y vine a Madrid diciendo, mira, ya llevo muchos años fuera de Madrid, vuelvo a Madrid y vine con mi portfolio. Vine a Isabel Díaz Ayuso y su equipo, que se presentaban a las elecciones para decirles, oye, si ganáis, ¿qué os parece si yo trabajo con quien salga en el tema familias haciendo lo que hago? El proyecto Aprender a Educar, vamos a ayudar a papás y mamás a que eviten esos comportamientos, tema de adicciones, ya estaban empezando despuntando en las adicciones tecnológicas. Isabel Díaz Ayuso lleva en su programa el Instituto para la Investigación de las Nuevas Adicciones, ¿no?, que lo iba a crear. Y, coño, pues yo ahí encajo, ¿no? Pero nunca pensé que a mí me iban a otorgar un cargo. Y entonces yo estaba en Barcelona, tranquilo y tal, digo, a ver si sale esta mujer y bueno, pues vuelvo a Madrid, pero a trabajar de lo mío. Bueno, pues me llega el mensaje, calienta que sales. Digo, ¿esto qué significa? Bueno, pues salió elegida, hizo coalición con Ciudadanos y entonces me nombró director general de Juventud. Y dije, mira, pues es una buena oportunidad para trabajar por los jóvenes de Madrid. Me vine a Madrid en el año 2019 y vine como caballo desbocado. Vine contentísimo. La política y las cosas de la administración van más lentas de lo que yo quería. Pero bueno, la verdad es que vine a Madrid, me mudé a Madrid, empecé a hacer cosas, empecé a aprender muchísimo, muy rápido. Me acuerdo que empecé a entender que no todo el mundo tiene la misma ideología. Yo tampoco había militado nunca en un partido, pero a mí me otorgaron como, me dijeron fascista y del PP, ¿vale? Me pusieron ya el cartel en redes y bueno, evidentemente no soy ni una cosa ni otra. Empecé a conocer, por ejemplo, mis 2 subdirectores. Me acuerdo que un subdirector era muy amante de Carmena. Y entonces yo empecé a hablar con él y él me decía, oye, Pedro, tú tienes una forma de pensar muy roja. Yo, no, mira, ni rojos ni azules, tío. Yo tengo una forma de pensar social. A mí me interesa que, como yo he pasado por cosas difíciles, desde la administración pública, con el dinero público, podamos ayudar a los jóvenes a aprender a disfrutar, por ejemplo.
Le dije, yo traigo un proyecto que es abrir espacios libres de alcohol y drogas. No discotecas light, no, espacios espectaculares. Food trucks, tal, no sé qué, no sé cuántos. Si quiero abrir, yo qué sé, en Madrid es muy grande, pues vamos a hacer 10 eventos de estos al año. ¿Qué presupuesto tengo? Hicimos los números. Digo, venga, ¿cómo se hace esto? Dice, Pedro, nos vas a hacer trabajar. Digo, bueno, para eso estamos, ¿no? Había que hacer unos pliegos, había que sacarlo a concurso y era mi proyecto estrella, ¿no? Aparte, luego asesorar en lo que pudiera con el tema de adicciones, pero ahí ya había psicólogos y tal, y yo, con el tema de los psicólogos, como no tengo estudios, yo ahí no piso a nadie y creo que ellos tienen más competencias. Oye, durante 6 meses revolucioné la Dirección General de Juventud, señoras de 50 y pico años, funcionarias que estaban aburridísimas, empezaron a estudiar cómo se manejaban las redes sociales, bueno. Pusimos un Instagram a tope, la gente de Madrid empezó a ver, coño, la Dirección General de Juventud nos ofrece cosas, pues empezamos a hacer cosas, pero ¿qué pasó? Yo seguía haciendo cosas. Una persona inquieta, pues seguía haciendo conferencias, tenía mis centros, iba a la radio, tenía secciones. Me dijeron que tenía que parar un poco y dejar de hacer conferencias y demás, porque es cierto, la política, ahí entendí de qué iba la política en algunos sitios, pues le estaban haciendo preguntas al consejero de Educación, me acuerdo, Enrique Sorio, Dirección General de Juventud, dependía de Educación. Me dijo, Pedro, creo que tienes que centrarte en esto. Y le dije, yo no puedo solo dedicarme a esto, digo, porque primero me pasáis la minuta esta y yo no la pago, la del partido, digo, porque yo no tengo afiliación a ningún partido, digo, y sí que tengo muchas ideas interesantes y no quiero dejar de compartirlas. Entonces, no hay incompetencia, no hay incompatibilidad, lo he leído, pero si lo están utilizando para haceros daño, digo, pues yo no pasa nada, ceso y me voy. Y así fue, en febrero del 2020. Claro, yo tenía varias conferencias apalabradas, pensando que dejaba una cosa y podía vivir de la otra. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Un mes más tarde. Nos confinaron. Yo dije, ¿llamo para decir si puedo volver o qué? Porque me quedé sin nada. Me quedé a cero, ¿sabes? Otra vez la vida me volvió a dar un palo enorme. Además, cosas que yo no entendía por qué pasaban. Me quedé sin cargo, sin el sueldo del cargo, y me quedé sin conferencias, sin la facturación que yo tenía en las conferencias, que era mi sustento. O sea, yo en el 2020 facturé 0, con una deuda de ni te cuento. Entonces fue algo maravilloso, aprendí muchísimo, pero fue duro. Lo malo es que se quedaron por hacer esos proyectos que yo quería hacer en la Comunidad de Madrid. Y la presidenta, que es muy agradable, me dijo una serie de cosas que no voy a replicar aquí, que las guardo para mí. Pero sí, para ella fue doloroso que yo lo dejara. Fue doloroso, pero dije, no puedo. Y esa resiliencia que has demostrado en lo laboral y en el deporte, ¿eso se trabaja o viene de serie? Yo pienso que la personalidad, el carácter viene marcado por componentes genéticos en el ADN, ya cuando naces. No sé si tiene una prevalencia, yo digo a veces del 20, que lo leí en un sitio y un biólogo me dijo de hasta del 50%. Entonces podemos decir que hay personas que sí que nacen con esa capacidad de, venga, tiro para adelante, aunque la vida me esté aplastando, yo tiro para adelante. Pero yo creo que tengo de las dos. Tengo algo genético y luego tengo lo que el deporte me enseñó. Con el deporte tú entrenas como un animal para jugar cada sábado un partido y dar lo mejor a ti. No todos los sábados te sale bien, pero al día siguiente, domingo, tienes que ir a entrenar, al lunes tienes que ir a entrenar. En unos Juegos Olímpicos tienes 8 partidos. Puede que pierdas el primero, pero al día siguiente tienes que jugar. La competición no ha terminado. Entonces ese carácter de, venga, aprendo rápido y lo pongo en práctica al día siguiente, eso me lo dio el deporte. Esa resiliencia, esa capacidad de salir reforzado, ¿no?, de las situaciones difíciles, creo que tiene algo que ver también con la genética, también por la situación que viví en casa. Yo a los 12 años estuve mucho tiempo en las calles de Madrid. Yo me iba a las 5 de la mañana de mi casa para entrenar, pero luego hasta las 10 de la noche no volvía. Entonces, ahí aprendes cosas, algunas para las que no estás preparado, y eso te hace quizás ser más resiliente, ¿no? Yo la vida me ha puesto oportunidades que gracias a ellas he aprendido la resiliencia. Que sí que es cierto que de serie traía algo, puede ser, yo siempre he sido un tío muy luchador, que se queda poco tiempo quejándose. A veces me quejo un poco, pues tenemos derecho a la pataleta, pero creo que forma parte de las dos. Si no lo traes genético, lo puedes aprender, pero si lo traes genético y encima lo aprendes, eres la bomba. Esta es de las más fáciles, que es para ti el éxito. Coño, el éxito. Es que depende, porque está el éxito laboral y el éxito personal. Lo podríamos diferenciar, ¿no? El éxito general en la vida, ¿no? Para mí el éxito laboral está muy claro porque me lo enseñó el deporte. El deporte yo no fue un juego. Yo hice un programa de transición de carrera donde lo primero que me dijeron, bueno, ¿tú qué has hecho? Digo, yo he jugado a waterpolo. Me dijeron, no, tú has trabajado como waterpolista. ¿Cómo cambia la cosa? Y como waterpolista has aprendido una serie de cosas
que son muy importantes que las tengas claras. Que has aprendido a trabajar bajo presión, a analizar situaciones bajo presión, a tomar decisiones bajo presión, a ejecutar decisiones, a trabajar en equipo, a hacerte responsable del resultado de esa decisión que has tomado, ¿vale? Joder, perfecto. Y, dice, y además has conseguido objetivos que se habían marcado. Entonces, para mí el éxito laboral lo pondría en dónde empiezas y hago este gesto de subir, porque en mi caso es empezar de octavo puesto en un campeonato del mundo a quedar primero en un campeonato del mundo junior. De quedar sextos en mis primeros Juegos Olímpicos, en el Seúl 88, a 8 años más tarde quedar primeros. Entonces, para mí el éxito sería dónde estoy y dónde empecé. Y entonces esa línea es la que a mí me da el éxito. Incluso si de sexto he pasado a quinto o de sexto me he quedado sexto, ¿qué he aprendido, ¿no? En este transcurso? Lo otro sería también otro éxito de aprendizaje si caes más abajo, ¿no? Pero como lo mío ha sido ascendente, para mí el éxito laboral sería ese. ¿Dónde estoy desde dónde he empezado? Si he mejorado o he subido puestos. Y yo creo que en la vida tiene más que ver con la satisfacción personal, ¿no? Y la coherencia, ¿no? Estoy haciendo lo que pienso, lo que siento, ¿no? Lo que hago me hace sentir bien y si es así estoy en coherencia, ¿no? Entonces el éxito sería estar en coherencia. Incluso, fíjate, yo te diría que cuando más en coherencia me he sentido ha sido cuando menos he tenido. Cuando menos he tenido. Yo, si pudiera volver atrás, aquellos 2 años que estuve de recuperación, dije, joder, qué maravilla. Esa oportunidad que yo tuve en mi vida de poder parar y a reflexionar, a darte cuenta, a conocerte, aunque luego vas cambiando, pero creo que de ahí empezó realmente mi éxito personal, de estar en coherencia con lo que quiero y con lo que quiero aportar y con lo que siento cuando hago las cosas. Cuando algo sé que no me sienta bien, ya no lo hago, ya no me puedo permitir el hecho de decir, mira, esto no lo hago. Qué bueno, me ha gustado mucho el análisis del liderazgo, no solamente profesional, sino también personal, porque una persona tiene que estar muy bien consigo misma cuando sale de casa. Claro. ¿Y qué aptitudes, qué cualidades ha de tener un buen líder? Fíjate que aquí hablaríamos de la formación, ¿no? O sea, a través de la formación tú adquieres conocimientos y esos conocimientos, bueno, los puedes aplicar. Pero luego está la psicología. ¿Cómo es ese líder, no? Porque hay gente muy formada, pero muy torpe en habilidades sociales y en inteligencia emocional, ¿no? Entonces, para mí un líder tendría que tener un poco de todo esto. Conocimientos técnicos, conocimientos vivenciales. Yo, si me pongo en la balanza, pues vivenciales pesan más que los técnicos, porque he estudiado poco, pero lo que he estudiado me ha servido, ¿no? Pero lo que he aprendido de la vida es mucho, ¿no? Ahí están los conocimientos. Pero luego el tema de la inteligencia emocional. Tanto conocerte a ti mismo para saber autorregularte, como para conocer con quién trabajas. Y si encima eres líder y esas personas, o sea, el éxito de tu departamento, de tu empresa o de tu proyecto, depende de cómo les lideres, tienes que conocer a cada uno, a cada persona, lo que siente, qué le pasa, cómo funciona. Y de todos ser capaz de extraer lo máximo, ¿no? Entonces, para mí, el buen líder tendría que tener esos conocimientos técnicos, conocimientos vivenciales y esa capacidad de gestión emocional. Ahí hay un mundo por descubrir en el mundo del miedo, porque afrontas como líder y como parte del equipo siempre el fracaso, la derrota, porque tenemos ese miedo interno, ¿no? ¿Cómo ayudas a gestionar el miedo? No todas las personas actuamos igual frente al miedo. A mí me puede dar miedo una cosa y bloquearme, y sin embargo a ti te puede dar miedo otra cosa y bloquearte. Y a la que tú te bloqueas, yo digo, eso no, a mí no me da tanto miedo. O ya he vencido ese miedo, ¿no? Entonces yo lo que le digo a las personas primero es lo que me digo a mí mismo y lo que me han enseñado. Es decir, no es más valiente quien no tiene miedo, sino quien teniéndolo es capaz de conquistarlo. Entonces, lo bueno es decir, coño, esta situación me da miedo. Venga, yo que me dedico a las conferencias, ¿no? O venga, un alto ejecutivo que tiene que poner ahí los objetivos a su gente, ¿no? A la gente que trabaja con él, ¿no? Y dice, joder, les voy a tener yo que pedir esto y tal. ¿El miedo cómo actúa? Primero, activa el sistema reptiliano del cerebro, la zona reptiliana. Entonces, reptiliano quiere decir supervivencia. El miedo está para sobrevivir. Es decir, una serpiente, un león, me da miedo, mi cuerpo se pone en contracción para salir corriendo, mis músculos. Segrega mi cerebro adrenalina, cortisol, músculos en tensión, salgo corriendo, ¿no? Huida. Estrés, huida. Entonces, ese es el chungo, porque si estoy huyendo de afrontamiento
que tengo que afrontar, entonces no voy a plantear los objetivos, no voy a tomar decisiones, voy a estar dubitativo, en mi propio trabajo no me voy a atrever, chungo. Pero hay otras personas que se atreven con el miedo. ¿De qué manera? Entiendo que el león me da miedo, ¿no? Entiendo que la serpiente me da miedo, pues activo mi otra zona, la zona creativa del cerebro. Entonces la zona creativa es cómo voy a salir yo de esto de la mejor manera, cómo voy a sobrevivir. Unos sobreviven huyendo y no haciendo nada, y otros sobreviven actuando. Entonces esto es lo que hablo yo. ¿Cómo eres ante esa situación? ¿Qué piensas? ¿Qué te estás diciendo? Yo lo he vivido. Yo he ido a salir a una conferencia y he dicho, joder, esta gente, ¿qué le cuento yo? Son mejores que yo, han estudiado más, tal. El miedo. ¿Qué me estaba diciendo el miedo ahí? Huye, tío, huye, que aquí vas a morir. Te van a reventar. O por otro lado dices, la zona creativa. Bueno, ellos no han estudiado, pero tampoco han jugado unos Juegos Olímpicos. Tampoco han ganado una medalla. Coño, a lo mejor lo que yo he aprendido hasta llegar a esa medalla se lo puedo enseñar. O lo puedo compartir, ya ni mejor ni peor, ¿vale? No sé más que tú. Entonces, claro, el miedo, atreviéndose o afrontándolo de forma creativa, te produce mucho más satisfacción. Entonces, no es malo sentir miedo, es necesario, pero ¿qué haces con el miedo? ¿Te bloqueas y huyes o creas y compartes? Eso sería lo que cuento yo. Y con ese alma emprendedora que tienes, ¿qué cosas te motivan a futuro con todo lo que has hecho ya? Tengo el objetivo, no sé si lo conseguiré, de no volverme a arruinar, ¿sabes? Yo me he arruinado ya 3 veces en mi vida. Cuando acabé el deporte, porque me lo había fundido todo, cuando me recuperé, empecé a ganar dinero con el hermano mayor, la tele, todo eso, pues monté una serie de negocios que fueron fatal. Y en lo de director general de juventud, que cambié mi estado y tal por un proyecto que al final no salí, y vino la pandemia y yo había acumulado mucha deuda. Entonces, uno de los proyectos que tengo es saber vivir sin acumular mucha deuda. Deuda mala, ¿vale? Yo soy de la deuda buena, he aprendido, que te permite tener proyectos, ¿no? Entonces, las próximas cosas que tengo en mente por hacer, me he metido en el mundo de la franquicia. Voy a abrir una academia de inglés en el pueblecito donde vivo, porque creo que los niños y las niñas de esa zona de Andalucía, de un pueblo agrícola, tienen todo el derecho del mundo a aprender de una forma divertida el inglés, de 2 a 12 años, y eso es una cosa que voy a afrontar en los próximos meses, ¿no? Abrir, no una, quiero abrir varias. Luego quiero estudiar cosas sobre finanzas, por eso mismo, ¿no? Para que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado. Quiero seguir ayudando en centros terapéuticos. Creo que, bueno, pues no creo, sé que, y lamentablemente digo esto, cada vez va a haber más personas con necesidades de ayuda en lo que se refiere a adicciones, y ya no a sustancias, sino a adicciones tecnológicas. Entonces, colaborar con centros que realmente yo sé que por el modelo de tratamiento ayudan a las personas, entonces eso también lo tengo en mente. Y por lo demás, nada, seguir con mi pareja, mis hijas, ayudarles, estar ahí. Y otro de los proyectos bonitos es cuando pues, me hagan abuelo, el poder tener un sitio donde yo poder disfrutar con mis nietos o nietas, lo que traigan, y la verdad que hacerme la vida más fácil, ¿eh? Sí que es cierto que tiendo un poco a dejar de ir tan acelerado con tantos compromisos para empezar a estar más tranquilo. Qué maravilla, Pedro. Pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo de ti, ha sido un gustazo tenerte y no me extraña que las empresas te llamen para hacer conferencias de valor, que aportas muchísimo. Ha sido un auténtico lujo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Nos vemos en conversaciones.